Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar. Me presento, soy la licenciada Noemí López. El día de hoy yo les voy a dar algunos consejos para poder, ahora sí de una vez, poder tener una vida más activa físicamente. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se deciden a dar este primer paso, que les cuesta mucho trabajo el hecho de simplemente salir a caminar o simplemente el hecho de empezar a movilizarse un poquito más? Puede ser en su casa, puede ser en su área de trabajo. Entonces, ahorita vamos a conocer algunos consejos para que los tomes en cuenta. Es muy importante para mí decirte que el objetivo de este webinar es que tú puedas saber cómo es que puedes iniciar, cómo es que puedes tener o empezar a tener este hábito, ¿sabes? Como un estilo de vida. Entonces, me gustaría decirte que para poder iniciar va a ser importante que se logre un acondicionamiento físico, ¿ok? ¿A qué me refiero con un acondicionamiento físico? Me refiero a que vamos a iniciar con una planeación de activación física que nos va a permitir que tú logres irte hacia un rango de activación física. ¿A qué me refiero con un acondicionamiento físico? A que va a ser importante, que estemos trabajando de una manera de menos a más, es decir, empezar a trabajar con activaciones de muy ligera intensidad para poder llevarte hacia un rango de intensidad un poco más alta con el paso del tiempo, ¿ok? Entonces, es muy importante que para que tú puedas lograr un acondicionamiento físico, tú tengas en cuenta que vamos a necesitar muchos factores, ¿ok? Y uno de los grandes beneficios de poder iniciar en mejorar tu condición física es que vamos a reducir el riesgo hacia este abandono de esta activación física. Entonces, una vez que ya logremos una condición física, vamos a esperar, obviamente, a que tú ya inicies una activación física dentro de tus días habituales, para posteriormente poder realizar ya como tal un ejercicio con un objetivo establecido, con una planificación en tus días que ya tenga un objetivo. Hablemos objetivos desde aumento de masa muscular, objetivos como, por ejemplo, reducción de grasa corporal, o aquellas personas que se dedican a alguna disciplina ya deportiva, en donde podemos mejorar incluso la fuerza, la resistencia, la velocidad. Entonces, con esto podemos iniciar teniendo o logrando una mejor condición física que te lleva hacia una activación física ya de manera permanente en tu día a día. El segundo consejo es que va a ser de verdad súper importante identificar el tipo de activación física que va a ser adecuada para ti. Aquí, por lo regular, hay mucha población adulta, pero también no nos vamos a olvidar de aquellas poblaciones, por ejemplo, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, ¿por qué no? De verdad hay mujeres con embarazo que todavía están muy activas o que requieren iniciar una activación física por prescripción médica. Entonces, antes de irme hacia este tema, me gustaría platicarte que es muy importante que tú entiendas que esa activación física que tú quieres empezar a realizar tiene que ser adecuada para ti y tiene que ser alcanzable. Muchas veces llegan aquí al consultorio y me dicen, no, es que yo quiero irme al gimnasio. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ni siquiera tenemos la condición física ni siquiera una familiaridad con qué significa ir a un gimnasio, ¿sabes? Entonces, esto de pronto nos puede llevar hacia el hecho de que tú ya no quieras ir, ¿sabes? No necesariamente requieres ir a un gimnasio, no necesariamente requieres gastar, en clases como estas si no va a ser alcanzable para ti. Entonces, a eso me refiero. Hay que ser
Hay que ser bien honestos y de pronto pensar qué va a ser alcanzable para mí. Hay otros factores, como te decía en un principio, que te van a permitir arrancar esta activación física. Y una de ellas, por ejemplo, es la edad. Vamos a hablar, por ejemplo, de un adulto mayor. Un adulto mayor difícilmente va a poder llegar a alcanzar, aunque hay sus excepciones, difícilmente va a poder llegar a alcanzar una intensidad en su entrenamiento como la de a lo mejor un adulto joven. ¿Sí me explico? Sin embargo, existen planeaciones de actividad física específicas para los adultos mayores. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es aquellos adultos que a lo mejor tienen alguna incapacidad o ya tienen algún tema, a lo mejor de depresión muscular. Entonces, esa activación física tiene que ir enfocada hacia estimular la masa muscular para que el paciente pueda empezar a sentir mayor fuerza, sobre todo mayor fuerza y resistencia. Otro de los factores que hay que tener en cuenta también son los ciclos hormonales, tanto en hombres como en mujeres, aunque sí es un poquito más marcado en las mujeres. Recordemos que tenemos un ciclo menstrual en el cual de pronto tenemos ciertas secreciones hormonales. Y que estas secreciones hormonales, con base a cada ciclo o a cada periodo, nos refiere como cierta energía, nos refiere como cierta baja de energía. Incluso en los hombres, por ejemplo, el aumento en los niveles de testosterona, incluso nos ayudan justo a mejorar la resistencia hacia el ejercicio. Existen también otros antecedentes que hay que tomar muy en cuenta. Y es, por ejemplo, si tú vives con alguna enfermedad crónica, tipo como hipertensión, tipo como diabetes, alguna insuficiencia venosa crónica, alguna incluso insuficiencia renal crónica, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta para poder identificar el tipo de actividad que necesitas hacer. No es lo mismo un paciente que vive con hipertensión hacia uno que vive con diabetes. Las planificaciones de actividad física que ahorita vamos a ver, un ejemplo, tienen que ser totalmente individualizadas. ¿Ok? En cuanto a otro factor que también es sumamente importante, sobre todo en estas personas que viven con algún tema en su salud, es que necesitamos tener una prescripción médica. Si tu médico te quita o te dice por el momento, durante tanto tiempo, no vas a poder tener activación física, es muy importante que tú lo respetes. Y obviamente vamos a tener en cuenta también aquellos tratamientos médicos. De pronto hay algunos medicamentos que pueden tener ciertas reacciones en nuestro cuerpo que a veces nos pueden dificultar la activación física o por lo menos los tiempos de respuesta. ¿Ok? Y por último, bueno, tu ocupación. A veces mis actividades, tus actividades pueden de pronto llegar a rebasar los horarios estipulados. Entonces, a veces es bien importante tener en cuenta que independientemente de tu ocupación, también va a ser importante generar un espacio que esté adecuado para ti, aún y con todas las actividades que tengas. Ahora nos vamos a ir hacia el consejo número 3. Aquí hay este punto me gusta mucho, este consejo, porque no toda la gente lo conoce o no toda la gente visualiza la importancia de conocer el FIT. ¿Qué significa FIT? En las siglas significa frecuencia del ejercicio, la intensidad con la que vas a realizar tu ejercicio, el tipo de actividad que ya platicamos va a ser adecuado para ti y el tiempo recomendado. Entonces, no me gustaría meterme tanto en descripciones, pero sí me gustaría decirte que una de las claves de conocer tu fit es que te va a permitir evitar lesiones, o sea, que no te lesiones. De pronto llego y me meto al gimnasio con todo así, con toda la fuerza, toda la energía, y al siguiente día resulta que ya me lesioné, ya me torcí algo, no hice adecuadamente la técnica para recargar algún aparato y me lesioné.
Y el segundo punto, bien importante, es que el conocer tu fit te va a permitir medir tus avances, medir tu rendimiento, medir tus procesos. Entonces, está bien padre, ahorita vamos a ver un ejemplo. Yo les puse un ejemplo de cómo podemos, es un ejemplo muy sencillo, pero no me quise meter como tanto en temas más específicos, pero sí es muy importante que sepas que para poder iniciar una vida más activa físicamente, tú necesitas tener una planificación de esta activación física. Y, por ejemplo, aquí yo te estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, mío. Por ejemplo, yo puse que la frecuencia en que yo voy a realizar ejercicio o una activación física en mi semana va a ser, por ejemplo, puede ser desde un día hasta 3 veces a la semana. ¿Esto por qué? Porque es importante tener en cuenta todos los demás factores. Yo, por ejemplo, tomé muy en cuenta mis horarios de trabajo, mis tiempos disponibles. Entonces, ¿qué es lo alcanzable para mí? 3 veces a la semana. La intensidad, existen 2 herramientas para que tú puedas medir la intensidad de tu ejercicio. Una es la escala de disnea de Borg. Aquí por aquí la encuentran, ¿vale? Y no es más que una escala que nos va a ayudar a determinar qué tanto esfuerzo y con qué tanta dificultad, en específico respiratoria, se origina cuando tú estás realizando algún ejercicio. Entonces, si yo te recomendara que vas a caminar, por ejemplo, 3 veces a la semana y uno de esos días tú caminas, por ejemplo, 10 minutos, yo te voy a preguntar qué sensación tuviste de acuerdo a la escala en cuanto a ejercicio y a disnea, y tú me vas a decir, creo que mi percepción del esfuerzo fue de 2, ¿sabes? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que quizá tú estuviste con una sensación de que tu esfuerzo fue muy suave, o sea, que no te representó un esfuerzo más grande, ¿sabes? Y obviamente vamos a esperar que con el paso del tiempo y con el seguimiento, tú te lleves o nos llevemos hacia un esfuerzo quizá un poco duro o incluso ya un máximo, ¿vale? Y por otro lado están las zonas de entrenamiento, que eso ya lo habíamos visto por ahí en otro webinar que van a encontrar en nuestras redes sociales de frecuencias cardíacas, que les invito a que lo revisen. No es más que estar trabajando bajo zonas de entrenamiento con base a la frecuencia cardíaca. Entonces, yo, por ejemplo, como sé que es una frecuencia de 3 veces por semana, yo sé que mi intensidad va a ser en la escala de 2 al 3, o en el caso de que cuente con alguna herramienta tipo un pulsómetro para medir zonas, lo puedo hacer. Después, el tipo de actividad. Ojo, aquí, por ejemplo, para mí es alcanzable tener un tipo de actividad aeróbica. ¿Qué es aeróbica? Bueno, puede ser desde unas caminatas, puede ser desde el trotar, puede ser desde correr, puede ser desde tipo un maratón, ¿sabes? Son estas actividades que requieren la presencia del oxígeno para poder estar metabolizando toda la energía, ¿ok? Y después el tiempo para mí es alcanzable, por ejemplo, de 20 a 30 minutos y tiene que ser sin pausa. Entonces, este es un ejemplo, si quieren, muy básico, pero del cual tendría que ser una planificación de actividad física alcanzable para mí. Entonces, yo me voy a poner una meta y voy a esperar realizar. Después, algo de verdad bien importante que muchas veces no le damos el valor que requiere, es que requieres mantenerte hidratada. Muchas veces incluso antes de que empieces la activación física, ya traes como cierto hábito en donde no tiendes a tomar agua. Entonces, muchas veces hay signos, incluso síntomas, que quizá no identificabas. Entonces, ahora que vas a integrar a tu vida activación física, es bien importante que sepas que la hidratación es clave. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te hidrates, ya bien lo sabemos, vamos a mejorar la baja de energía,
vamos a mejorar incluso la resistencia en tu ejercicio, en tu activación física, porque te vas a mantener hidratado. Recuerda que un 75% de la composición corporal en el cuerpo es agua. Entonces, cuando tú vas a empezar una activación física, es muy probable que conforme vayas aumentando la intensidad, tú empieces a sudar más. Recuerda que el sudor no es más que agua con electrolitos. Entonces, es súper importante que tú empieces a reponer esa agua que estás perdiendo a través del sudor, ¿ok? Y bueno, ya en compañía de tu nutróloga, también ya tenemos un material en YouTube en donde puedes manejar todo esto o puedes revisar qué es lo que puedes mejorar en cuanto a tu hidratación. Me gustaría mucho compartirles que para que tú veas que estás tratando o estás cumpliendo bien este tema de mantenerte hidratado, observes el color de tu orina. Por aquí te estoy poniendo una tabla que nos va a ayudar para que tú veas qué tan bien hidratado estás o qué tan mal hidratado estás. Entonces, lo ideal es que el color de tu orina se encuentre dentro de estos colores. Pon mucha atención, ¿ok? Entonces, ya si quieres hacer como un plan de hidratación, bueno, lo puedes ir revisando con tu nutriólogo, ¿ok? Recuerda que adicional a la ingesta de agua en alguna botella de que siempre vas a traer contigo, etcétera, recuerda que también a través de los alimentos te puedes apoyar. Y por último, el consejo número 5 es que te preguntes, incluso enlistes todas las ventajas que vas a tener una vez que te empieces a activar físicamente. Pregúntate, ¿cómo te gustaría verte físicamente quizá en los próximos 3 meses? O tú ponte una meta. Lo ideal es que sean en 3 meses, porque 3 meses está comprobado que si tú empiezas a integrar activación física, tú empiezas a tener resultados. Con base a cualquiera de los objetivos que tú tengas, te empiezan a ver muchos resultados. ¿Vale? Es muy importante que todo esto al final se convierta en algo habitual en tu vida, ¿sabes? Es muy importante que sepas que este proceso requiere ser disfrutable, es decir, necesito que tú entiendas que lo debes de disfrutar, ¿ok? Y lo más padre de todo es que vas a saber que cada día que tú te activas no es más que para beneficiar tu salud y por lo tanto tu vida. Una de las cosas que siempre me preguntan es, bueno, es que, o mejor me dicen o me excusan o se justifican, es que me dicen, oiga, Nutri, es que pues no tengo como el kit para empezar mi activación física. Créanme que yo a mi parecer, no creo que debería de ser un factor determinante de que inicies o no activación física. Sí podría ser importante, sobre todo en el tema del calzado, sobre todo para el tipo de activación que vas a iniciar. Sin embargo, el hecho de que tú inicies o no activación física no va a depender de que cuentes o no con aquellas ayudas ergogénicas para que tú inicies. ¿A qué me refiero con ayudas ergogénicas? Me refiero, por ejemplo, zapatos especiales, tenis especiales, los tapetes estos para hacer el ejercicio, ¿vale? Incluso la ropa, muchas veces me han dicho, es que no tengo la ropa para iniciar. Bueno, para mí eso no es válido, ¿ok? Entonces puedes iniciar como sea, lo importante es que tengas la intención, ¿ok? Y va a depender mucho de tus decisiones. Entonces, sí, es una realidad que lo ideal sería que la contaras con ellas, pero eso no quiere decir que poco a poco puedes ir armándote de ese kit, ¿ok? De esta manera, ten en cuenta que incluso puedes evitar lesiones o incluso puedes mejorar las técnicas en cómo lo realizas. Pero, insisto, no es una justificación para no iniciar tu activación física. Y bueno, no hay como que dar el primer paso, ¿o no? Me imagino que te identificaste. Entonces, algo que siempre les recomiendo mucho es que no sobrepiensen, ¿sabes? Atrévete, solamente atrévete a dar ese primer paso. No
temas el que pueda decir la gente, ay, está corriendo sin los tenis adecuados, no importa, ¿sabes? Ya llegará un momento en el que tú puedas armarte de todo ese kit necesario. Pero incluso, ¿sabes qué? El hecho de que tú te animes a dar ese primer paso te va a ayudar a que ya no te sientas juzgado, que ya no te sientas con esta presión, ¿vale? Muy importante que sepas que nadie, a excepción de ti, tienes el ritmo, ¿vale? Nadie está pasando por tu proceso y es importante que tú fluyas a tu ritmo, que lo disfrutes, porque el hecho de que tú empieces a disfrutar esta actividad o las actividades que decidas hacer, te van a permitir a que ya no lo sientas como algo obligatorio, ¿sabes? De hecho, vas a crear un amor, una habitualidad por esta activación, incluso lo que te decía en un principio, quizá el hecho de que tú generes una activación física te va a llevar hacia un ejercicio ya de por vida en tu vida. O, ¿por qué no decirlo? Hay niños chiquitos que quizá inician con un problema de sobrepeso y obesidad y hoy en día los ves como unos atletas súper de alto rendimiento. Entonces, ahora te das cuenta que dar el primer paso y no sobrepensar es la clave para que tú puedas iniciar una activación física. Y pues nada, muchas gracias. Una disculpa por mi video, tuve ahí algún tema, pero ojalá puedas aprovechar estos consejos, compártelos con aquellas personas que tú consideres que les puede funcionar este material y pues te invitamos a que sigas viendo nuestros materiales. Recuerda que todos los viernes manejamos temas de activación, temas que de repente surgen de las necesidades que nos dicen nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias y cuídense mucho.